Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico y hoy yo quiero mostrar la colección de las plantas que tengo en mi lugar de trabajo. Yo tengo un gabinete, hablaremos un poquito en el futuro a qué me dedico y las cosas durante el vídeo también. Y ahí yo tengo muchas plantas, más de 100, 120, 130 y yo la verdad es que ya no cuento porque son muchas. La mayoría de ellas son plantas tropicales. En mi casa yo tengo la mayoría de las plantas que pertenecen a la familia de suculentas. Casi todas las plantas que tengo aquí en mi apartamento son suculentas, pero en el trabajo es una jungla. Hoy mostraré todas las plantas, hablaremos un poquito sobre ellas. En el futuro yo quiero hacer más vídeos sobre cómo cuidarlas, sobre cada familia, pero hoy voy a dar una vista general por el gabinete, mostrando las plantas, su belleza y todo. Espero que os guste el vídeo y si os va a gustar, por favor, dejadme un like, un comentario y también podéis suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias y vamos a empezar. Y vamos a comenzar, amigos, nuestro mini paseíto, la excursión que os voy a dar por mi gabinete. Aquí hay muchas plantas, más de 100 plantas viven aquí. Trabajo como autónomo en Las Palmas. Tengo mi gabinete que practico diferentes tipos de masajes, como podéis ver, la camilla. También doy Reiki, no sé si os suena, una técnica japonesa, también reflexología podal. Y es mi pequeño paraíso en el que vamos a caminar y yo voy a mostrar las plantas. Hoy no voy a decir todos los nombres o cómo cuidarlas, simplemente mostraré la colección entera. Algunos nombres sí que mencionaré. Pero en el futuro haré más vídeos. Por ejemplo, esta es la zona para los clientes donde pueden cambiarse. Y aquí vive mi primera plantita, una de mis sansevierias, Sansevieria metálica, una variedad muy bonita que yo veo que está sacando crecimiento nuevo. Tengo unas 180 o un poquito más variedades de estas plantas, de las sansevierias. También hablaré muchísimo sobre ellas en mi canal, porque llevo muchos años cuidándolas, cultivándolas y tengo creo que bastante experiencia sobre el tema. Aquí está una de mis aglaonemas, Aglaonema Silver Blue. Hay un vídeo completo con todos los nombres de las aglaonemas, si queréis lo podéis encontrar en el playlist de mis vídeos. Aún son muy pocos, así que no será muy complicado. Ahí muestro todas las plantas con los nombres de las aglaonemas. Aquí está mi Samiaculcas, me encanta esta planta. Samiaculcas Raven, Raven como cuervo, por el color de las hojas que tiene. Es un color no muy habitual para las plantas, que las hojas son casi negras. Es un verde tan oscuro que parece como si fuera negro. Y es curioso porque las hojas jóvenes le salen completamente verdes, como podéis ver, y empiezan a oscurecerse con el tiempo. Poco a poco se vuelven muy oscuras, pero del principio son verdes y también ese contraste es muy bonito en la planta. Aquí tengo unas mesas que las compré en IKEA, estas mesas por si vais a preguntar de dónde son. Aquí tengo una aglaonema, White Kiwi, como ya les dije que sale en el vídeo también. Aquí tengo un par de Epipremnum que son chiquititos, digamos la planta madre y las crías. Una begonia maculata. Esas begonias son de begonias de caña que crecen bastante altas como caña, pero no sé exactamente el nombre porque son muy similares. Las begonias maculatas son muy similares. También tengo unos esquejes de Sansevieria metálica aquí. Una de las dos orquídeas que tengo es Phalaenopsis variegata, que pronto, como podéis ver, va a florecer. Tiene dos tallitos que va a dar flores. Es la tercera vez que va a florecer para mí. Aquí está una alocasia muy bonita, alocasia Freydeck. Pero lo que no me gusta de muchas alocasias es que suelen bajar las hojas, como se les van cayendo. Y tengo que usar estos soportes transparentes para poder atarlas a su sitio. Y uso cinta adhesiva, pero veo que esa se desató un poquito, para mantenerlas un poquito más elevadas las hojas. También tengo Alocasia Scalprum, que es muy pequeña, que la planté hace poco. Tenía un cormo, un bulbito. Lo tenía en un mini invernadero, empezó a crecer, pues ya lo planté en el sistema de autoriego.
También ya hablé en mi canal sobre ese sistema. Podéis ver el vídeo si queréis, cómo hacer las macetas, para qué plantas, cómo usarlas, etcétera, etcétera. Aquí tengo una aglaonema muy pequeña, aglaonema de color rosa, la planté hace poco. También tengo aglaonema pictum tricolor, súper bonita, me encanta. Otra alocasia, aquí podéis ver el nombre, Chen Li Antoro Velvet. La compré también en muy mal estado, estaba medio muerta la plantita. Digamos, esta hoja es de las viejas y digamos es la hoja más bonita que tenía. Pero estas tres hojitas ya han crecido aquí, estando en mi gabinete. También tiene esas hojas súper oscuras y son aterciopeladas, son súper así agradables al tacto. También está plantada en el sistema de autoriego y se encuentra muy bien. Otra aglaonema, creo que se llama Charteripriti, algo así. Bueno, en el vídeo sobre las aglaonemas está escrito correctamente el nombre. Alocasia longiloba silver, que también la planté así desde el cormo en el pequeño invernadero que tenía y bueno, ya tiene una hoja. Se supone que es una alocasia bastante grande, bastante alta y va a tener las hojas muy bonitas plateadas. Aquí está otro Epipremnum o poto, como lo llaman también. Creo que se llama esta variedad Enjoy. Súper simpática, súper linda la planta, como podéis ver. De momento es compacta. Otra Begonia maculata de otro color. Si las pongo una al lado de otra, podréis ver la diferencia. Esta es más verde, la otra es más rojiza. Pero súper bonita también. Como podéis ver, esta es más verde y aquí la otra es más roja. A mí me encantan, son muy bonitas y bastante fáciles de cuidar. Que no puedo decir lo mismo sobre la mayoría de las begonias. Aquí está otra alocasia, Sinuata silver, muy bonita variedad, pero también la compré junto con la otra, con la Antoro Velvet. Y como podéis ver, las hojas las tenía fatal. En el vivero no la trataban bien, pero bueno, yo la planté y bueno, es la primera hojita que está saliendo y yo veo que va a ser bastante grande. Y tiene una, dos, como mínimo tres o cuatro crías va a tener alrededor esa alocasia. Epipremnum neon, una planta simpática, bastante simple, tengo unos esquejes. Otra aglaonema white kiwi y así se ven todas las plantas en el conjunto. Reciben bastante claridad, súper bonitas son estas plantitas. También tengo mi monstera deliciosa. Es una variedad simple, pero es muy bonita y bastante frondosa. Aunque últimamente no me gusta cómo tiene las hojas de abajo, que pierden un poquito de fuerza, como podéis ver aquí. Y probablemente tendré que sacarla de la maceta para ver cómo están las raíces, porque si la hoja se pone fea o algo, o se pierde la forma, siempre hay que mirar las raíces, porque eso es súper importante. Todo el problema viene de la raíz, la mayoría de los problemas. Pero sigue creciendo y ya veo que ya le salió una hojita que tiene orificios. Es muy simpático. Vamos a ver, vamos a seguir yendo. También tengo unas lámparas de sal. Las uso más que nada para la decoración. Se supone que al calentarse la sal empieza como repartir algunas partículas, pero yo no estoy seguro que funciona así. Las uso más que nada para la decoración. También tengo un difusor. Suelo usar diferentes aceites esenciales. Ahora puse de eucalipto, que me encanta el olor. Tengo un par de Spathiphyllum, también la llaman como cuna de Moisés, variegada, una variedad. Esta es bastante grande. Esta planta la compré aquí en Gran Canaria en un vivero y ya lleva no sé cuántos meses plantada, también con el sistema de autoriego, y por fin, hoy precisamente empecé a ver, no sé si podré mostrarlo, empezó a dar el primer crecimiento, que no tenía nada de crecimiento durante meses. Aquí también veo que va a salir una hojita nueva, estoy súper contento, porque yo estaba pensando, ¿por qué no crece? Pero claro, al pasarla del sustrato normal, esto lo estaba explicando en el vídeo sobre el sistema de autorriego para el sustrato mineral,
necesitan un tiempo para adaptarse. Incluso algunas hojas, las más viejas, pueden ponerse feas. Por ejemplo, esta la tengo ya varios años, la traje de Sevilla, que me la vendió un chico ahí. Es Spathiphyllum Diamond, una planta bonita, bastante compacta, y también está creciendo con este sistema de autorriego y se encuentra súper bien porque esas plantas tienen la tendencia de estropear las puntas. Por ejemplo, aquí tengo muy pocas. Bueno, en la hoja blanca, por ser blanca, la planta empieza a quitar esta hoja porque no le sirve para nada, por eso se pone así feita. O bueno, aquí una de las hojas viejas. Pero en el sistema de autorriego las puntas no se estropean y se ven súper bien y la planta se ve muy sana y frondosa. Y ha crecido muchísimo desde que la compré. Aquí tengo una araucaria que me encanta, la compré precisamente para las fechas de Navidad porque yo quería tener un arbolito en el gabinete, digamos, para las fiestas, pero no quería tener uno de plástico. Y la vi en ¿qué tienda era? Carrefour. En Carrefour las vendían por 10 euros. Y digo, mira, voy a llevar una. Y le puse unas bolitas. Y bueno, y se quedó aquí. Hace poco le cambié la maceta. Araucaria es una planta preciosa, súper fácil de cuidar. No la comen ningunos bichos. Parece como un pino, ¿no? Como podéis ver aquí, cómo son estas cositas. Son súper simpáticas, incluso huele un poquito a pino la planta. Muy bonita, necesita bastante claridad y le gusta agua. No tiene que estar encharcada, pero le gusta buen riego. Aquí yo voy a mostrar así, de manera digamos superficial, solo pasando la zona de las aglaonemas, porque repito otra vez que hay un vídeo con la colección donde muestro cada planta con el nombre, pero hoy solo vamos a disfrutar de la belleza que tienen. Las aglaonemas son una de mis plantas favoritas, porque también lo primero que no los comen los bichos, como mucho cochinilla, pero es bastante fácil de quitar de aglaonema. A veces sale un poquito de agua en las hojitas por el cambio de temperaturas de noche y de día. Es completamente normal, no es un problema ni nada, pero bueno, son bonitas. Aquí podéis ver más, esta es preciosa también, tiene hojas súper pintorescas, muy llamativas. Esta me encanta, que no parece mucho ni aglaonema, rotundum, tiger, y algunas más. También suelen florecer. Las flores no son nada interesantes ni llamativas y yo suelo cortarlas, por cierto. Estas flores ya tengo que cortarlas porque simplemente consumen la energía de la planta y en este caso las hojas nuevas pueden salir más pequeñas. Mejor cortarlas, así las hojas van a seguir grandes y no van a cambiar de tamaño. Aquí tengo un par de variedades también más pequeñas que son muy jóvenes. Y sigue la colección. Hasta aquí también dos pequeñitas, Cherry Baby y Pink Star. Lemon Mint también es una variedad muy bonita. Arctic Lime también es muy bonita. Baichoy, bueno, todas son bonitas y están escritos sus nombres. Me gusta usar, como podéis ver aquí, las cositas así de plástico como cartelitos. Uso un rotulador y apunto los nombres de las plantas. También reciben mucha claridad en esta zona. Y aquí también tengo varias aglaonemas, pero más altas. Las aglaonemas que son verde plateado o más plateado, no importa, no necesitan tanta claridad, así que las tengo un poquito más abajo. Y bueno, la otra, que también es grande, la tengo aquí, que es aglaonema crit. Aquí podéis ver toda la zona, la muestro. Las ventanas obviamente están un poquito opacas, tapadas con un film para que, bueno, no se vea nada desde la calle, aunque aquí no pasa la gente porque es como un patio interior. Pero eso también ayuda a que las plantas no se quemen por el sol, porque aquí puede haber muchísimo sol, pero las plantas, las hojas no se estropean por el sol. Aquí tengo mi Alocasia macrorhiza Splash, la primera alocasia que compré en su tiempo. La compré, digamos, medio moribunda y me costó bastante caro, pero me gustó el color de sus hojas y yo digo, bueno, voy a probar con ella. Y era la primera, no ha sido tan fácil y tuve mala experiencia con ella, que quitó todas las raíces
tuvo estrés, porque las alocáceas tienen esa tendencia, si reciben mucho estrés, digamos, si le cambiamos la maceta o la cambiamos mucho de sitio o las temperaturas son muy raras para ellas o un encharcamiento, las raíces se pudren. Y empezó a morir y morir, pero yo la metí en una mezcla entre, bueno, es como un consejo, en una mezcla entre musgo mezclado con perlita, y empezó a echar raíces nuevas muy rápido. Y después la planté también otra vez en el sistema de autorriego. Aquí también está creciendo una cría suya. Estas alocáceas no necesitan mucho sol. Por ejemplo, la puse aquí porque me gustaría que las hojas fueran más blancas. Porque si, por ejemplo, que fueran así. Mirad, aquí. La hojita que está, a ver si va, ay, así se ve, ¿no? Sí. La hojita que está tapada, digamos, por otras hojas está más clarita. Pero, por ejemplo, un tiempo la tenía súper pegada a la ventana y las hojas empezaron a salir así, casi verdes. Y yo digo, no, 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 guapa, no, no, a mí no me vale esto. Y ahora la puse aquí abajo, espero que, bueno, se ponga más clarita. Aquí otro grupo pequeño de mis sansevierias. Aquí en el trabajo la mayoría de mis plantas son trifasciatas. Trifasciatas son la familia de las plantas que son así de hojas más suaves y altas o más pequeñas como honey, variedades. Pero en casa tengo muchísimas de ellas. Es una Sansevieria Christie, la variedad, esa es una Whitney, tiene hojas súper simpáticas. Aquí tiene manchitas como blancas, como podéis ver, ya veréis en mis sansevierias porque hace poco les apliqué un tratamiento que sirve de abono y como insecticida acaricida natural. Hablaremos en el futuro sobre ello también. Es una variedad que se llama Pearl Young, súper bonita, sobre todo las hojas jóvenes, se ven súper claras. Honey Jade, Honey Striata, no es el mejor ejemplo de Honey Striata, porque tiene que tener unas rayitas en el medio de la hoja súper bonitas, y aquí casi no se aprecian, la cámara no capta, aunque podéis ver en el medio un poquito, ¿verdad? Como una rayita. Bueno, a ver si me dará una cría y la cría será más bonita que la madre. Vamos a ver. Y otra que se llama Silver Queen, la reina plateada, otra variedad que tiene hojas plateadas. Y también tengo otra sansevieria aquí, que es una sansevieria cilíndrica, muy bonita también, me gusta, bastante simple, pero es simpática. También tengo mi Microsorum diversifolium, una variedad de Microsorum que me encanta porque tiene las hojas súper brillantes. Yo no aplico ningún abrillantador, ningún producto especial para que brillen las hojas, porque lo primero que no son buenos para las plantas, porque les, digamos, impiden buena respiración, les impiden la fotosíntesis también. Y yo simplemente de vez en cuando les echo una duchita o paso un pañito rara vez, pero no suelen ensuciarse mucho porque aquí no hay mucho acceso a polvo y todo esto. Pero es una planta que me ha crecido muchísimo. Yo la tengo como 4 años y la compré, para no mentir, bueno, era así de tamaño la macetita y la planta, digamos así. La quinta parte de la planta era lo que compré y mirad cómo está ahora. Está impresionante. Me encanta esta planta y aquí os pongo, mirad, aquí yo tengo el cartelito, Microsorum diversifolium, por si alguien quiere buscarla y comprarla por internet o no sé qué. Así se ve esta planta. También, aquí tengo un montón de ollas, pero las dejamos para el final. También tengo unas calateas, Calatea lancifolia, esta es lancifolia, esta macayana, y estas dos tengo que agacharme para ver el nombre. También tengo Philodendron, una planta bien viejita, y yo la quiero mucho porque ha llevado muchísimas experiencias positivas y negativas conmigo. Lleva como 4 años conmigo. Antes la tenía en mi otro trabajo, cuando trabajaba en un hotel, y cuando me fui del hotel, del spa, yo dije, mira, la planta la voy a llevar conmigo, no la dejo porque la vais a matar. Y la pasé aquí. Es Philodendron Imperial Green, verde real. Otro Philodendron, no me acuerdo el nombre de este, para seros sincero, pero también crece súper bien. Ha crecido muchísimo, más o menos la tengo 1 año esa planta,
y ya veo que ha decidido florecer. A ver si logro mostrar las flores. Aquí van a salir las flores. Esto es una flor y ahí también hay otra flor. No son hojas porque la hoja está más arriba. Estas son las flores. Bueno, las flores como son la misma familia que las aglaonemas, las flores no son para nada interesantes. Y probablemente también las voy a recortar, por lo menos una, para que no consuma la energía de la planta. Y aquí están las calateas, que también están plantadas con el sistema de autoriego. Esta es preciosa, me encantan sus hojas, una de mis favoritas, súper brillante. Macayana también es súper bonita. Esta es Calathea Beautiful Star, estrella bonita. Y tiene un par de hojitas estropeadas porque la compré cuando estuve de vacaciones en Madrid. La compré y claro, al llevarla en la maleta, porque no me cabía en la mochila ni nada, las hojas, estas eran las hojas nuevas, digamos, se estropearon un poco, digamos, por el movimiento incorrecto, ¿no? Por llevarlas así. Bueno, eran muy finas, suelen ser muy así frágiles las hojitas nuevas, siempre hay que tener mucho cuidado. Esta es súper bonita, es una variedad muy bonita y las hojitas, las puntas amarillas salen de vez en cuando en las hojas viejas. A ver si logro ver el nombre, por si queréis buscarla. Las hojas se oscurecen con el tiempo, pero las hojas jóvenes, como podéis ver, son muy bonitas. A ver dónde está el nombre. Ya he movido toda la maceta. Calathea rosea picta se llama. Y no para de sacar hojitas nuevas. Está plantada en el coco. Coco con sustrato mineral, lechuza. Una mezcla más o menos 50 por 50. Sin quitar el sustrato original en el que venía, que era fibra de coco. Y como podéis ver, otra hoja nueva y más hojas nuevas. Crece sin parar. Aquí tengo una de mis calateas que también la traje de Madrid. Entré en un vivero y tenían plantas, digamos, para tirar, que tenían la mitad de precio, que eran plantas que tenían las hojas así, como podéis ver. Todas, y digamos, no era la más fea esta hoja, tenía, bueno, como esta, por ejemplo, tenían varias plantas para tirar. Y yo me acerqué y pregunté, bueno, ¿las puedo comprar? Y me dijeron, bueno, sí. Y me hicieron un buen descuento. Yo llevé dos calateas. Esta es Electric Shock, la variedad, bastante bonita. Y también tengo otra que la mostraré más adelante. Y como podéis ver, al cambiarle la maceta, también la fumigué con una acaricida, un producto que usé, por si acaso, porque los ácaros adoran las calateas. Y me empezó a sacar las hojas más bonitas, como podéis ver. Ya está creciendo y mirad cuánto crecimiento nuevo, ahí también, tiene muchísimo crecimiento nuevo, así que la planta se encuentra bien. También la pasé al sistema de autoriego, poco a poco voy a ir quitando, bueno, esta no está tan mal, pero voy a ir quitando todas estas hojas que son más feitas y la voy a, digamos, restaurar la belleza que tiene, porque como podéis ver, las hojas son preciosas. Las nuevitas que han salido ya, y ya veo que habrán muchas más. Aquí tengo unos helechos, Microsorum, como lo llaman, Microsorum cocodrilo, pero su nombre original, ahora os lo digo, es Microsorum musifolium. Por si alguien quiere saberlo, Microsorum musifolium. Una planta muy bonita, que también reacciona muy mal cuando le echas un poquito más de agua, le salen, como podéis ver, estas manchitas. Y como la tenía en una maceta más pequeña, aquí también se ven un par, y la cambié, la pasé en una maceta más grande, le cuesta adaptarse un poco. Pero bueno, yo estoy controlando el riego ahora mismo y espero que se recupere pronto. Otra variedad de helechos, tiene hojas preciosas que son súper duras como si fueran de plástico. El nombre es Aglomorfa, si no me equivoco. Ahora lo digo. El nombre, un segundo. Sí, se llama Aglomorfa. Es una planta preciosa. Me encantan estas hojas súper brillantes y súper duras, como si estuvieran cubiertas
con una capa de aceite. Muy lindas las plantas, muy lindas las hojas y son muy resistentes. Estas hojitas son muy duras. La muestro así un poquito más de lejos para que vean el tamaño. Aquí tengo otra Sansevieria, que es una variedad que se llama Moonshine, que en su tiempo me regalaron mis padres, que para mí es una planta que le tengo mucho cariño, porque mi padre ya no está y yo le di el nombre de mi padre a esta planta. Y la tengo aquí, bueno, ya tiene otra cría, ya tenía varias crías. Y yo las regalo normalmente, bueno, nunca las he vendido, siempre las regalaba a los amigos. Y mirad qué bonitas salen las hojas cuando son jóvenes. Súper simpáticas, algo se me metió en la garganta. Aquí está otra planta, que es Ludicia, que está a punto de florecer. La niña ha tardado un poco, porque las ludicias suelen florecer en enero. Y la mía dice, bueno, un mes, otro mes, ¿qué más da? Y ya llegamos a febrero y solo empieza a abrir los primeros capullitos. Las flores no son muy llamativas, me refiero que no son grandes ni nada, pero son muy bonitas porque las hojas son también aterciopeladas, súper suaves, muy bonita la planta, la recomiendo a todos. Lo más importante es no pasarse con el riego, porque al encharcarse se muere fácilmente. Necesita claridad media, no necesita demasiada luz, ni tampoco muy poca luz. Y en enero, aunque la mía no va a florecer en enero, ya es tarde, va a florecer en febrero. Y cuando tiene un montón de flores blancas, se ve espectacular, es súper bonita, Ludicia. Aquí tengo mi Philodendron, mi experimento también, Philodendron Ring of Fire, que también en el sustrato normal empezó a estropear todas las hojas. Todas las hojas empezaron a estropearse. Casi no la regaba, pero seguían estropeándose. Y la pasé también al sistema de autoriego con el sustrato mineral lechuza. Y como podéis ver, está sacando una hoja preciosa. Hojita nueva. Y yo veo que también hay una que viene detrás de ella. Súper bonitas. Y fíjese, la primera vez que sale la hoja sin mi ayuda, porque antes todas las hojitas salían con problemas, que sabes, siempre se quedaban medio por salir y yo tenía que empujarlas o aplicar algo de agua. La primera vez que saca la hoja sin que yo le ayude, perfecto, estoy contento, y eso significa que le gusta el sistema. Otra calatea, otra moribunda, Fusion White, que es una variedad bastante cara. Por eso la compré en este mismo vivero cuando la iban a tirar, que me hicieron buen descuento. Esta está incluso peor, como podéis ver las hojas están súper estropeadas. De lejos no se ve tan mal, cuando la ves así de lejos, por ejemplo aquí, no se nota. Pero cuando te acercas ves todos los fallos que han cometido con ella. Pero también lo bueno es que empezó a dar crecimiento nuevo. Es una de las hojas nuevas, esta. Ay, a ver si la logro enseñar. Ya sale súper bien. Limpita, otra hojita nueva y hay más crecimiento nuevo también. Ahí podéis ver algunos tallitos. En la cámara es más complicado ver los tallos, pero bueno, yo le di otra oportunidad también en el sistema de autoriego y creo que crece bastante bien. Aquí tengo un grupo pequeño de mis plantas de Samiaculca, que es una variedad que se llama Sensi, se escribe con Z, muy bonita, es muy compacta. Está plantada en el sustrato mineral lechuza, pero sin autoriego, sin mecha. Otra variedad que es compacta, que me la regaló un amigo, que me la trajo de los Estados Unidos cuando vino a España, que se supone que es una variedad que se llama camaleón, pero perdió todo el color, como podéis ver en la foto, así se supone que tiene que ser. Pero perdió todo el color y se quedó verde, completamente verde. Pero bueno, sigue creciendo, es compacta y me gusta. Otra Sensi, tengo dos, y Samiaculcas variegata, que en su tiempo compré y me llegó una hoja podrida, porque la compré desde Alemania, y el vendedor me vendió una hoja podrida, ahí se ve el resto de la hoja original, y tuve que recuperarla, y la primera hoja que me dio salió de color casi verde, y después se puso completamente verde. Tenía algunas que otras manchitas claras, pero se puso completamente verde. También tiene otra hoja que salió verde y aquí por fin
salió hoja como debe ser. Salió súper variegada, con muchísimas partes así claritas, medio amarillo, de color medio amarillo, súper bonita esta hojita. Por fin, ya pasó más de un año, tuve que esperar un año. Aquí está otra planta, que es un helecho, Phlebodium aureum, Blue Star. Es un helecho que mucha gente tiene problemas con él, con este tipo de helecho, porque suelen estropearse súper rápido. Pero aquí yo lo compré así literalmente de tamaño. Si encuentro la foto como lo compré, yo os mostraré. Ya ha crecido muchísimo, aunque sigue siendo pequeño, pero es una planta bastante grande. Al comprar enseguida lo planté en coco con sustrato mineral. En vez de sustrato mineral se puede usar perlita con el sistema de autorriego también. Ya tengo un vídeo, como os dije, podéis verlo. Explico bastante bien, creo yo, la información cómo hacerlo. Y no ha perdido ni una sola hoja. Está súper bien, ni se estropean. Literalmente no hago nada. Le gusta bastante claridad, pero luz indirecta. Está creciendo muy bien. Peperomia roca oscuro, como roca oscura. Tiene hojas muy gruesas. Simpática también, una planta colgante así, la tengo en la mesita. Una variedad bastante simple, pero me gusta. Antes tenía muchas peperomias, pero me decepcioné con ellas. Bueno, me decepcioné más porque no sabía cómo cuidarla, no porque las plantas son malas o feas. La verdad es que no hay plantas ni malas ni feas. Hay nuestros fallos, que no sabemos aplicar bien los cuidados y las plantas se estropean. Bueno, esta se quedó y vive aquí. Aquí tengo otra variedad de olla, así simpática, pero como podéis ver las hojas no tienen nada de vida. Hace poco me la trajo un amigo que me dijo, mira, en casa se me está muriendo, no tiene nada de fuerza la hoja, está como desinflada. Y bueno, yo la planté con mi sistema de autorriego a ver qué tal. La planté hace una semana y necesitará tiempo para recuperarse. Aquí tengo otra olla, Pubicalex Red Buttons, que también, por cierto, gente que ya sigue mi canal, aunque es súper nuevo y recientemente lo hice, el primer vídeo que publiqué estaba dedicado a las ollas, pero voy a ser sincero, este vídeo lo hice hace unos meses, pero no lo publiqué, simplemente lo hice y digo, bueno, algún día. Y al publicarlo, ya pasaron varios meses desde que lo grabé y las ollas han crecido mucho. Así que en el futuro yo haré un vídeo sobre las ollas con todos los nombres y también haré un vídeo sobre los cuidados que les aplico para que estén bien sanas. Por ejemplo, soya marlea, una variedad muy bonita también. Y quien vio el vídeo ya, ahora verá la diferencia de cómo están las ollas. También tengo mi Platycerium, es un helecho súper bonito, me encanta, que tiene dos tipos de hojas, unas son largas y otras crecen como de la base de la planta, que con el tiempo empiezan a oscurecerse y ponerse como marrones y se forma como un nido. Y en la naturaleza estos helechos suelen crecer en los árboles y estas hojas, que podéis ver ahí, ¿no? Más así redonditas, a ver si me acerco por aquí. Estas hojas se forman en forma de un nido y ahí se acumulan diferentes ingredientes, digamos, cuando vive algún animalito dentro de estas hojas, como se forma un nido, un pajarito, un lagarto. Y esto ayuda a alimentarse a la planta, digamos, como abonos naturales. Resto de comida, caca, digamos, ¿no? De los pajaritos también, que no son súper limpios los pajaritos cuando viven en un nido, pero todo esto es como una simbiosis entre la planta y el animal que vive dentro. Pues una planta preciosa y como podéis ver también es bastante grande. Así es. Y aquí ya están todas mis ollas. Bueno, aparte de las ollas, hay un par de plantas más, las mostraré también. Unas hojitas de sansevieria que se ha roto. Yo las metí en el agua para plantar. En el futuro hablaré sobre las sansevierias, cómo plantarla de una hoja, qué esperar de una planta al plantar una hoja. Hay información muy interesante. La verdad es que muy interesante. Monstera albo,
que en su tiempo la tuve que podar, tenía la planta bastante grande. Ahora en casa tengo 3 macetas con Masteralbo, también de esquejes. Y esta era la base, digamos, de la planta, que se me quedó solo el tallo, lo planté con el sistema de autorriego. Y es la primera hojita que salió y ya veo que está sacando la segunda. Otra sansevieria más de las hojas duras. Y aquí están mis ollas, la Vallatiay, súper bonita, Villosa, que también me encanta esta variedad, y Estolepis, que en su tiempo cuando publiqué el vídeo aún estaba en el agua, en el otro vídeo de la colección, sobre la colección de las ollas, pero ya está creciendo en la macetita y da hojas nuevas. Olla Cortisi, una de mis favoritas, que es súper grande y preciosa, aún no ha florecido para mí, pero estoy esperando la floración, tiene muchísimas hojas y muchos tallos. Villosa es preciosa. Y esta también es muy bonita, no me acuerdo el nombre. Verticillata Black Margin. Aquí tengo más. Bueno, no voy a parar en los nombres porque yo quiero hacer un vídeo sobre la colección. Simplemente mostraré las plantas. Longelova. Esta es Crimson Queen. Heiskeliana o Heiskeliana, también súper bonita. Aquí tengo otras variedades que son aún más pequeñas, pero están creciendo, van sacando las hojas. En el vídeo que mostré antes, algunas aún no tenían hojas, por ejemplo esta ahora ya tiene 2, esta ya tiene 4. Son variedades de momento pequeñas. Por ejemplo, Bella Variegata también empezó a crecer por fin, que estuvo mucho tiempo parada. Aunque aún estamos en febrero, pero ya creo que ya empiezan a notar la llegada de la primavera. Aquí está otra olla, también preciosa. Aquí está el nombre, Burtoniae Variegata. Las hojas nuevas, cuando salen, son muy llamativas, tienen colores así muy interesantes, amarillo, verde, pero con el tiempo las hojas empiezan a oscurecerse, como se pueden ver aquí, y se queda solo la sombra del color en las hojas. Incluso en las más viejitas casi ni se nota. Pero las jóvenes, las hojitas jóvenes, están muy llamativas. Otra olla que tengo aquí, olla Matilde Silver. Aún no las vendo, pero en el futuro sí que habrán las ollas que tendré que, digamos, hacer esquejitos porque serán muy grandes. Así que si vive en España alguien, en el futuro aparecerán en Valapopa. Estas ollas, algunas, están echando tallos. Un par de ollitas más. Esta es bastante simple, la variedad, ni se ve. También tengo esta variedad que es muy bonita. Aquí está el nombre. Polineira, me encanta Polineira Broget. Tengo que tener mucho cuidado con el micrófono para que no me tire las macetas. Olla Keris Plus. Y tengo un par más, a ver si meto el móvil por ahí para mostrarlo. Hay un par de plantitas más. Esta la quiero sacar para mostrar porque es súper bonita. Es que es súper bonita porque es súper rara. A mí las plantas raras me encantan. A ver si la podéis ver de cerca. Mirad qué hojas tiene. Podéis ver el color de las hojas, ¿verdad? Es preciosa. Olla lacunosa amarillo. Es súper interesante la hoja, me encanta, súper rara y súper bonita, en mi opinión. Aunque parezca un poquito enfermiza. Y bueno, aquí más arriba también están otras ollas que también han crecido en estos meses. Están sacando los tallitos nuevos, después empiezan a aparecer. Yo sé que no todo el mundo está familiarizado con esta familia. Las ollas son unas plantas trepadoras en su mayoría, necesitan un soporte. Algunas sí que pueden crecer así, como colgándose, como esta por ejemplo. Esta por cierto la puedo vender pronto ya. Olla Burtoniae es la hija de esta, pero de momento está aquí. Aquí está otra olla que, como podéis ver, sale el tallo y ahí las hojitas pequeñas y va a empezar a crecer la hoja poco a poco. Aquí tengo más ollas. Esta pronto va a florecer y se supone que tiene olor a chocolate. Digo, es complicado porque el móvil coge
algo que está delante y lo de atrás lo deja borroso. Pero bueno, podéis ver, esas son las futuras flores que aún no están abiertas de esta olla. Olla bella o bella también suele florecer muy bonito y huele súper bien. Tiene las hojitas así, simpáticas. Y otra olla que me encanta, que es olla lacunosa, croniana esquimo. Ahí le da demasiado sol, la claridad. Pero bueno, también va a florecer, como podéis ver aquí, es la flor. Aún es muy pequeña, pero irá abriéndose poco a poco. Mirad, aquí está. Aquí creo que se ve bastante bien. No pierde tanto el foco. Y ha crecido muchísimo. Yo pegaré un par de fotos sobre esta olla, como está al lado de la ventana. Y es muy larga, es difícil mostrarla bien. Así que en las fotos podéis ver qué color más bonito tiene. Y hay un par de ollitas más ahí arriba. Pero yo les digo que en el futuro haré un vídeo sobre ellas. Aquí tengo una planta de Rhipsalis, que la llamo Rhipsalis araña por las hojas, pero claro, tiene su nombre científico y en algún sitio lo tenía, pero incluso lo tengo aquí, creo yo. A ver si lo puedo pronunciar. Yo creo que no, que ya está bastante desteñido el papelito. Pilocarpa, algo así se llama. Ese Rhipsalis. También ha crecido mucho. La tenía más pequeña esa planta cuando la compré hace un par de años y ha crecido muchísimo. Y aquí, amigos míos, si alguien de ustedes, de vosotros sigue viendo aún este vídeo, no sé si queda alguien, pero bueno, si lo está viendo. Aquí muestro el resto de las ollas, que tengo muchísimas, y es difícil demostrar la belleza de cada una cuando están así. Cuando se ven así, a mí me gusta, porque se ve como un bosque tropical también, con las ollas y todo. Bueno, muy ordenado el bosque para ser un bosque, pero bueno. Pero aquí tengo muchas variedades. Por ejemplo, esta, Nova Ghost, se llama esta variedad. Súper bonita, que ya le di el soporte, que en el vídeo que ya está en el canal aún no tenía soporte. Otra, Snow Queen, la reina de nieve. Súper bonita, que la compré con una sola hoja. Tenía solo esta hoja. La compré hace unos 7 meses y mirad cómo ha crecido. Y tiene un montón de hojas nuevas saliendo por todos los lados. Aquí tengo otra Caudata Gold, que es hojita dorada que está a la izquierda. Es preciosa. Pero como ya dije antes, que es mejor hacer un vídeo quitando cada planta por separado, mostrarla, porque la belleza de cada planta es única. Son preciosas. Aquí esta me encanta también, súper bonita, Wilbergy, se llama el nombre de esta planta, es el nombre de esta planta. Esta también es súper bonita, Pubicalex Pinks Silver, muy bonita también. Yo prometo que haré este vídeo sobre las ollas porque el mundo merece conocer estas plantas, porque a mí me encantan, son preciosas. Que tienen unas hojas súper bonitas. Son bastante resistentes también. Yo las tengo plantadas todas en el sistema de autoriego. Por ejemplo, esta Silver Dollar, que también es muy bonita. Esta. O esta Undulata, que también es preciosa, que tiene unas hojas así aterciopeladas, muy bonitas. Y aquí está sacando una hojita nueva. A veces el tallo puede ser muy largo y también al pasar de vez en cuando la planta de una maceta a otra puede perder las hojitas, como pasó aquí, por desgracia, cuando son muy pequeñas. Pero bueno, después se puede hacer esquejes y hacerla más frondosa plantando varios esquejes en una maceta. Mirad qué hoja también, el tamaño de mi mano tiene. Meredith, la variedad se llama. Tenía 2 hojas cuando la recibí y ya han crecido varias hojitas. Y también con el tiempo empezarán a salir las hojitas aquí, porque yo las veo, están pequeñas, y aunque esta hoja salió antes y se desarrolló mucho más antes que estas, pero estas también crecerán. Es una de mis favoritas. Por ejemplo, yo la voy a coger para mostrar cómo haré el vídeo en el futuro, ¿vale? Para que sepan más o menos la idea. Yo quiero sacar cada planta por separado, digamos, y mostrarla así para que vean toda su belleza, la belleza de sus hojas, porque las hojas son impresionantes, súper bonitas,
Tiene esos colores como manchitas plateadas por las hojas y también pueden quedarse como bronceadas porque con el sol las hojas empiezan a cambiar el color y algunas se ponen súper bonitas. Y también la plantita la compré bastante pequeña. Ah, por cierto, podéis ver, aquí también va a dar flores. Se supone que esta variedad huele a cítricos, como limón, naranja, algo así. Vamos a ver. Aquí también detrás de ella estaba una que es súper bonita, esta variedad, que se llama Germany, Alemania. Una planta muy bonita también. Aquí tengo estas grandes, que son súper bonitas también. Macrophylla se llama la variedad. Diferente. Este se llama Macrophylla Pot of Gold. Este creo que se llama variegada o algo así. Bueno, a veces los nombres es difícil recordar todos los nombres porque son complicados y son tantas plantas, como tengo como 500 plantas entre mi casa y el trabajo. Aquí hay dos más que también son simpáticas y las hojas me encantan porque son como de plástico. Son como de plástico, son súper rígidas, súper duras. Único que hay que tener mucho cuidado con las hojitas nuevas, porque las hojitas nuevas sí que son bastante frágiles y son fáciles de estropear, pero las hojitas maduras ya son perfectas. Y alguna que otra variedad que mostraré en el vídeo sobre la colección. Bueno amigos, así ha sido toda la excursión por mi trabajo, por mis plantas, que me encanta cuidarlas entre un tratamiento y otro tratamiento. Y también mientras trabajo, ¿sabe? Mientras la persona está aquí, por ejemplo, boca abajo, mayor parte del tiempo, yo estoy observando mi jungla. A mí me obsesiona ese tema de las plantas, como podéis ver. Y yo estoy trabajando, por ejemplo, se escuchan los pájaros, también pongo alguna música relajante, obviamente, siempre. Y veo las plantas, cómo entra el sol, porque siempre dejo las ventanas, las dejo más o menos así. Cuando no hay trabajo, yo las subo hasta arriba para que entre aún más claridad. Pero cuando hay trabajo, las dejo así. No se ve nada desde fuera, pero dentro es un jardín. A la gente no le molesta. Yo pensaba que a ver si me van a decir algo. Y normalmente la gente cuando llega a mi trabajo se queda sorprendida. Bueno, ven las fotos de los anuncios, claro, saben que hay plantas. Pero dicen, wow, y me empiezan a preguntar sobre los cuidados, si tiene una planta. A veces me mandan alguna foto que tienen de las plantas en casa, o Nico, ¿qué le pasa a la planta? Y bueno, también es otra manera de hacer nuevos amigos. Y bueno, repartir la belleza. Gracias a todos quienes estuvo conmigo en este paseo. Os deseo un feliz día. Si os ha gustado el vídeo, me podéis dejar un like, un comentario y suscribirse a mi canal. Y también a mi Instagram, Nico en Jungle. Hasta la próxima, gente. Adiós.